Plan de Casa Mata, proclamado en 1823, es uno de los episodios más decisivos en la historia política temprana de México. Este movimiento marcó el fin del imperio de Agustín de Iturbide y abrió el camino hacia la instauración de una república. Sin embargo, detrás del discurso de restaurar la representación popular y el Congreso, también existieron ambiciones personales, luchas de poder regionales y consecuencias que revelarían el lado oscuro del nuevo orden político. Entender el Plan de Casa Mata implica mirar tanto su papel como motor de cambio político como las tensiones, contradicciones y conflictos que generó en la joven nación mexicana. Tras la consumación de la independencia en 1821, lograda mediante el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, México se encontraba en una situación política incierta. La guerra había debilitado la economía y las instituciones coloniales habían quedado desmanteladas. En ese escenario, Agustín de Iturbide, uno de los principales líderes del movimiento independentista en su fase final, fue proclamado emperador en 1822, estableciendo el primer imperio mexicano. En un inicio, muchos sectores apoyaron el imperio porque parecía ofrecer estabilidad tras años de guerra. Sin embargo, el nuevo gobierno pronto comenzó a enfrentar críticas. Iturbide disolvió el Congreso en octubre de 1822, acusándolo de conspirar contra el imperio. Este acto provocó descontento entre militares, políticos y provincias que veían en el Congreso una garantía de representación nacional. Entre los críticos más destacados surgieron figuras militares que después serían centrales en la política mexicana, como Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. El 1 de febrero de 1823, en la localidad de Casa Mata, en Veracruz, Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Casa Mata. El documento no atacaba directamente al emperador, en cambio, exigía la restauración del Congreso disuelto y la reorganización del gobierno con representación legítima. El plan fue rápidamente respaldado por varios líderes militares y políticos, incluyendo Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. La fuerza del movimiento creció con rapidez porque muchas provincias se sumaron al pronunciamiento, debilitando la autoridad imperial. Ante la presión política y militar, Agustín de Iturbide se vio obligado a reinstalar el Congreso en marzo de 1823. Poco después abdicó al trono y abandonó el país. Con ello terminó el primer imperio mexicano y comenzó el proceso que llevaría a la formación de la República Federal. Tras la caída del imperio, México entró en una etapa de reorganización política. En 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que estableció formalmente una república federal inspirada parcialmente en el modelo estadounidense. El Plan de Casa Mata fue celebrado durante mucho tiempo como una victoria contra el autoritarismo y un paso hacia la democracia. En la narrativa oficial, se presentó como un movimiento que defendía la soberanía del pueblo frente a un emperador que había concentrado demasiado poder. Sin embargo, esta interpretación heroica no cuenta toda la historia. Aunque el Plan de Casa Mata proclamaba principios de representación política, muchos de sus promotores tenían motivaciones menos idealistas. En realidad, el movimiento también fue una lucha por el poder entre élites militares y políticas. Uno de los aspectos más problemáticos fue el papel del ejército. Durante la Guerra de Independencia, los militares adquirieron enorme influencia política. El Plan de Casa Mata reforzó esa tendencia al demostrar que los generales podían derrocar gobiernos mediante pronunciamientos. Este precedente marcaría la política mexicana durante décadas. A lo largo del siglo XIX, el país experimentó numerosos golpes de Estado y levantamientos militares. El liderazgo de figuras como Antonio López de Santa Anna también revela las contradicciones del movimiento. Santa Anna se convertiría más tarde en una de las figuras más controvertidas de la historia mexicana, ocupando la presidencia en múltiples ocasiones y cambiando de postura política según las circunstancias. Su participación en el Plan de Casa Mata no fue únicamente una defensa del Congreso, sino también una estrategia para aumentar su influencia política. De hecho, tras el fin del imperio, muchos de los líderes del movimiento continuaron compitiendo por el control del nuevo gobierno. Estas rivalidades contribuyeron a una larga etapa de inestabilidad política.
Otro efecto negativo del plan de Casa-Mata fue el fortalecimiento de las autonomías regionales. Al sumarse al movimiento, varias provincias actuaron de manera casi independiente del poder central. Esto debilitó la autoridad nacional y generó conflictos entre federalistas y centralistas. Durante las décadas siguientes, México enfrentaría guerras civiles, rebeliones y tensiones constantes sobre la forma de gobierno. El ideal de una república federal estable tardaría mucho en consolidarse. La caída del imperio abrió el camino para la república, pero también inauguró una época de enorme inestabilidad. Entre 1823 y mediados del siglo XIX, México tuvo numerosos cambios de gobierno, constituciones y conflictos armados internos. Muchos de los actores del plan de Casa-Mata siguieron influyendo en la política nacional durante décadas, a menudo mediante levantamientos militares. Este patrón dificultó la construcción de instituciones sólidas y contribuyó a crisis políticas recurrentes. Además, la debilidad del Estado mexicano durante estos años tuvo consecuencias importantes en el ámbito internacional, como la pérdida de territorios y la intervención de potencias extranjeras en décadas posteriores. El plan de Casa-Mata es un momento clave para comprender los orígenes de la República Mexicana. Su éxito llevó al fin del primer imperio mexicano y permitió el desarrollo de un nuevo sistema político basado en la representación federal. Sin embargo, su historia también revela un lado oscuro, la ambición de líderes militares, el uso recurrente de pronunciamientos armados y la fragilidad de las instituciones en los primeros años de la independencia. Más que un episodio puramente heroico, el plan de Casa-Mata muestra la complejidad de construir una nación después de una guerra de independencia. Fue un punto de inflexión que abrió oportunidades para la democracia, pero que también sembró las semillas de décadas de inestabilidad política en México. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos, saber.